Panel, avances en la implementación del nuevo reglamento técnico. Tenemos como invitada y saludamos de forma especial a Luisa Fernanda París. Ella es la coordinadora del grupo de Downstream del Ministerio de Minas y Energía. Ella es economista, especialista en regulación y amplia experiencia tiene sobre la cadena de distribución de combustibles y también biocombustibles en el sector de los hidrocarburos. Y como reiteramos, actualmente se desempeña como coordinadora de este grupo de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. También nos acompaña María Isabel Calle. Ella es distribuidora minorista de combustibles, es empresaria distinguida en esta región del sector minorista, ha estado durante 25 años al frente de la red de estaciones de Pereira y también el municipio de Dos Quebradas. También saludamos en este grupo de panelistas a Eric Correa Bisbal, es el gerente de la compañía de certificación de Colombia, CCC. Él es ingeniero experto en evaluación de conformidad, es profesional con más de 22 años en la evaluación de conformidad de las áreas de hidrocarburos y asimismo de combustibles alternativos y combustibles líquidos. Actualmente es director de 4 compañías de certificación de producto y también organismos de inspección, tanto en Colombia como en México, y cuenta también con acreditaciones de varias organizaciones internacionales. Y este grupo de panelistas también nos acompaña Carlos Porras. Él es director de proyecto del Consorcio de Verificación de Metrología de CGC y CLM. Él es ingeniero de petróleos con maestría en ingeniería de petróleos de la Universidad de Mislok en Hungría. Adicionalmente cuenta con materias terminadas en varios estudios que lo certifican con más de 15 años de experiencia. Y nuestro moderador para este panel, José Alberto Arias, quien es el presidente ejecutivo de INSACOM y vocero gremial de Fendipetróleo Nacional. Él es licenciado en Español y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira y cuenta con más de 40 años de experiencia. Los saludamos y les damos la bienvenida a este panel de implementación del nuevo reglamento técnico. Muchas gracias, Carol. Bueno, saludar a este panel tan lujoso que tenemos. Hemos tenido, Julio César, desde esta mañana una nómina de lujo en los paneles. Tema de la transición energética justa, lo que acabamos de ver de eficiencia energética, y ahora un tema que yo creo que es el más crucial hoy para los distribuidores minoristas. Pero antes de arrancar con eso, quiero darle un saludo muy cordial a todos los funcionarios que nos han acompañado. Yo creo que estamos muy contentos de este congreso por una razón muy importante. Por fin hemos visto ese concepto tripartita entre Estado, hemos visto funcionarios del Estado, la empresa privada, obviamente, los distribuidores minoristas, y mañana en un panel muy importante vamos a tener también, uno de nuestros paneles, un docente experto en transición, moderando el panel de movilidad, de energéticos en el tema de la movilidad. Entonces, esa conjunción tripartita creo que es supremamente importante y es lo que siempre hemos buscado los empresarios, que el Estado, la academia y obviamente nosotros trabajemos de manera coordinada. Entonces, quiero saludar de igual manera, por aquí está la doctora Adriana María, la experta comisionada de la CRE, que estuvimos el martes en las audiencias en Bogotá sobre la remuneración mayorista y minorista. Un saludo también muy cordial para ella. Entonces, cuando hablamos de reglamentos técnicos, yo creo que ¿para qué se hace un reglamento técnico? Y yo creo que Diego ahorita lo decía. Pues obviamente los reglamentos técnicos buscan garantizar seguridad, no solo para el prestador del servicio, sino también para la comunidad, para el medio ambiente, para el patrimonio. No muy lejano, porque reglamentos técnicos hemos tenido desde hace muchos años en el sector de la distribución minorista. Y yo creo que los que estamos, digamos, un poco ya curtidos en esto de la distribución minorista, traemos los más recientes, que es el del año 98, el 1521. Posteriormente, en el año 2005 salió el 4299. Y en el año 2015 salió el 1073 y bueno, pues ahorita estamos con otro reglamento técnico que salió el 24 de diciembre de 2020, en plena pandemia. Nosotros quedamos sorprendidos, asustados, con el número 40405. Pues obviamente en esa época ciaga de pandemia, de COVID-19, nos salieron en el ministerio con un reglamento pues
que nos asustó, y gracias al trabajo conjunto que hicimos con el Ministerio de Minas, los directores ejecutivos, que nos asustó, y gracias al trabajo conjunto que hicimos con el Ministerio de Minas, los directores ejecutivos, logramos demostrar que había que hacer un proceso de aplazarlo un poco para poder, digamos, tener otras argumentaciones frente a muchos de los requerimientos que se habían hecho. Logramos aplazar ese reglamento técnico 9 meses, salió en junio del 2021, aplicado a partir de marzo de 2022. Es decir, que ya llevamos algo así como año y medio con este reglamento 40198. Entonces, naturalmente que esto es supremamente trascendental para el sector de la distribución minorista, por sus costos que eso va a representar en los próximos años. Tenemos, digamos, unos requerimientos por cumplir en 4 años más o menos, que no bajan, según los cálculos que hemos hecho con nuestros analistas económicos, de no menos de 200. Son unos costos bastante elevados que, como se lo decíamos a la alta comisionada de la CREC el martes, creo que esos costos de esta reglamentación técnica hay que remunerarlos en la cadena de la distribución minorista, porque al fin y al cabo somos un servicio público esencial, como lo demostramos en el año 2021 con el estallido social, que era más importante hacer filas para comprar gasolina que para ir al supermercado. Entonces, ahí la CRE viene haciendo un ejercicio muy importante para tratar de remunerar esos costos adicionales que nos va a traer esta reglamentación técnica. Entonces, ya sin más preámbulos, y vamos a tratar de ser muy sucintos porque tenemos solo una horita, le voy a preguntar a la doctora, a la ingeniera Luisa Fernanda París, que de verdad que yo le doy las gracias enormes porque ha sido muy especial y muy diferente con nosotros. Desde que nos hemos comunicado en el ministerio, que nos hemos reunido varias veces, pues siempre ha tenido ese cariño especial por atendernos. Doctora Luisa, frente a ese reglamento técnico, ¿cómo va ese proceso con las estaciones de servicio? ¿Qué porcentaje podríamos decir que ya están, digamos, al otro lado ya en el proceso de inspección? Bueno, José Alberto, muchas gracias a ti. Pues antes de contestar la pregunta, pues también agradecerles a todos los representantes, a todo Fedminpetróleo por el espacio. Creo que, como te lo he comentado a ti en los diferentes espacios que he tenido con todos los agentes de la cadena, para mí es muy importante reunirme con todos y, digamos, escucharlos, porque pues uno está siempre detrás de un computador revisando pues la diferente reglamentación, pero pues más que nosotros como reguladores es muy importante pues ver las necesidades que ustedes tienen pues día a día en el abastecimiento de combustibles líquidos. Nosotros como ministerio somos los garantes del abastecimiento y que a todas las personas, como lo decían ahorita, en los caseríos llegue el abastecimiento. Entonces, desde el ministerio sí es muy importante generar esa articulación con todos los agentes de la cadena. Entonces, desde que asumí este cargo, fue una de las como retos personales que hice fue intentar escuchar, porque pues yo sola, digamos, con el equipo no puedo sentarme a establecer pues la regulación, y precisamente porque es un sector que requiere la articulación de todos los sectores, ni siquiera solo el sector de distribución, sino también la población. Entonces, pues bueno, agradecerte también, porque también es un espacio que es muy bueno para el ministerio, para contribuir a esto. Entonces, pues justamente cuando en el 2 de abril se vencía pues nuevamente el plazo para que todas las estaciones de servicio estuvieran certificadas, ¿qué hicimos en ese momento? Principalmente nos sentamos con la mayoría de los gremios y empezamos a identificar cómo estaba en ese momento el sector de certificación. Entonces, pues efectivamente habíamos identificado que por un lado requeríamos fortalecer las certificaciones, es decir, los organismos certificados, y esto es como capacitar por parte del ministerio
los requerimientos que estábamos pidiendo en el reglamento técnico, y por otro, ver en qué partes nos podíamos ver afectados en abastecimiento, porque como lo dije, tenemos que ser garantes del abastecimiento. Entonces, hacia esos incluidos, si el 2 de abril hubiéramos bloqueado, por decirlo así, a todos los agentes de la cadena. En ese momento estábamos en un 13% de estaciones de servicio, incluso de agentes de la cadena certificados. Hoy, haciendo, digamos, nuevamente con esa articulación que hemos logrado con los certificadores y asimismo con las estaciones de servicio, podría decirte que al corte de agosto, porque igual eso viene cambiando constantemente con el trabajo que está haciendo SICOM y con el trabajo que están haciendo los organismos certificadores, estamos yendo a hoy con un aproximadamente un 55%. Pero ¿qué te puedo decir? En SICOM hoy ya se encuentra delegada la función de hacer la revisión de los certificados de inspección. Hoy podría decirte que SICOM se encuentra revisando cerca de como 1.300 de hacer la revisión de los certificados de inspección. Hoy podría decirte que SICOM se encuentra revisando cerca de como 1.300 solicitudes, lo cual podría subirnos ese porcentaje a 70% más o menos de agentes de la cadena certificados. Muchas gracias, ingeniera Luisa Fernanda. El otro punto de vista, aquí está la parte, digamos, regulatoria, y en el otro extremo está el distribuidor minorista. María Isabel Calle, empresaria de la distribución minorista de combustibles desde hace muchos años. ¿Cómo han visto ustedes este reglamento técnico, María Isabel? Buenas tardes para todos. Soy María Isabel Calle de Pereira. Esta es mi empresa de familia, es lo único que conozco. ¿Cómo lo vemos? Pues con la necesidad de cumplirlo. ¿Para qué? Por el medio ambiente, por nuestras familias, pues por nuestro sector, que queremos que continúe y sea eterno, porque es lo que sabemos hacer y sabemos que damos movilidad al país, movilidad al mundo total, pero a veces lo vemos difícil porque son miles de cosas que decimos cómo tan rápido, cómo tan pronto, pero también encontramos, como lo decía Diego ahora, el cambio de la energía a otras cosas cuando no hemos terminado de cumplir aquí, pero ya vamos saliendo del mercado. Entonces, tenemos que hacer una inversión de 200 millones de pesos por estación, empezando por un retier que no baja de 25 millones, por unas válvulas de sobrellenado que mínimo cuando tenemos 4 no baja de 30 millones de pesos por estación, donde un control de inventarios eléctrico no baja de 20 millones el más barato, pero pasan a 60, 80 los más costosos. Entonces estamos preocupados. ¿Queremos cumplir cosas bien? Claro que las queremos hacer bien, pero es difícil, como dice la doctora, cuando ella está sentada aquí detrás de un computador y nosotros estamos aquí, que hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por un paro, donde tenemos que responder por empleados, por donde tenemos que cumplir a como de lugar. Y yo me pongo, estoy en ciudad, vendo bien, tengo cosas que me apretan, pero las saco adelante. Pero tenemos estaciones recónditas en nuestro país donde venden 4.000, 5.000 galones que lo atiende su propio dueño. ¿Cómo va a ser para cumplir con todo ese reglamento? Van a tener que cerrar, van a tener que entregar, van a tener que ceder ese puesto que lo han hecho toda la vida, su papá, su hijo, su abuelo, su tatarabuelo, entregárselo a quién. Y van a dejar sectores del país completamente desprotegidos sin cómo poderles servir. Pero es difícil, pero queremos hacerlo, pero de la mano de todos y sin cómo poderles servir. Pero es difícil, pero queremos hacerlo, pero de la mano de todos. Y por eso la CREC tiene que ponerse aquí muy serio en el tema de precios, porque esto sin rentabilidad, sin sostenibilidad para el futuro, no podemos seguir. Muy bien. Así es. En la presentación que veíamos el pasado martes en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, veíamos que por lo menos el 52% de las estaciones del país estaban con volúmenes por debajo de los 40.000 galones.
cuando el estándar internacional habla de que para que una estación de servicio sea medianamente sostenible, debe vender por lo menos 66.000 galones. Entonces, ese es otro gran reto que tenemos en todo este panorama que se nos viene del sector de la distribución minorista y con todas estas señales de transición energética que, como lo hemos manifestado, en un tiempo no muy lejano, pues podamos decir que sí, efectivamente hicimos una transición energética. Como garantes del proceso de este 4198 están los organismos acreditados ante la ONAC. En este caso nos acompaña la Compañía Colombiana de Certificación, el ingeniero Eric Correa Bisbal. Ingeniero, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han detectado en función de ese proceso de inspección? Muy buenas tardes a todos. Gracias por este espacio que nos permite a nosotros también poner de manifiesto cuál es la perspectiva que tenemos en relación a este reglamento. Yo quisiera hacer una precisión. Este es el primer reglamento técnico que tienen las estaciones de servicio de combustibles líquidos. Anteriormente nos hemos venido haciendo todo el ejercicio de evaluación de la conformidad con decretos reglamentarios, de ejercicio de evaluación de la conformidad con decretos reglamentarios, decretos únicos, pero creo que ese es un gran impacto el que se ha sentido porque definitivamente es un reglamento técnico, hay condiciones técnicas y es por eso que definitivamente hay algunos elementos que generan un gran impacto en el distribuidor minorista. Hoy día coincido con la doctora María, el RETIE era uno de los primeros elementos que generaban un gran impacto, un gran costo para las estaciones de servicio, pero hay que acotarlo porque el RETIE era para unas estaciones de servicio un poco más jóvenes, ¿sí? Para las estaciones de servicio antiguas no aplicaba el RETIE, sino un elemento allí diferenciador. En cuanto a los elementos que generan una dificultad para las estaciones de servicio lograr su certificación, está, por ejemplo, yo tengo unas cifras como pistolas certificadas, un 47% de las estaciones no tienen esos elementos, las válvulas de presión de vacío, 29%, paradas de emergencia, 10%, y en caso de las condiciones eléctricas y condiciones de los componentes en mal estado estaba más o menos en un 10%, era lo que encontrábamos nosotros cuando hacíamos el ejercicio de evaluación de la conformidad. Sin embargo, de las dificultades que se han materializado en cuanto a la operación, está básicamente el mantenimiento de la infraestructura, un mantenimiento un poco deficiente de esa infraestructura, obviamente aunado al costo que eso representa. Entonces, esos han sido los grandes retos, las grandes dificultades que han tenido las estaciones de servicio, pero por ejemplo en el caso nuestro queremos resaltar que el 82% de nuestros clientes han obtenido ya su certificación. Entonces es un bajo volumen de clientes que aún están con ese reto, con esa tarea de darse a esa meta que tenemos para poder obtener el certificado de conformidad para todas las estaciones de servicio. Sí, lo que dice el ingeniero Eric, todos los consumibles que tienen las estaciones de servicio tienen que cambiarse por consumibles certificados UL, americanos o europeos. Y eso, como lo decía María Isabel Calle, pues eso ha tenido también unos costos enormes porque se ha casi cuatriplicado el precio de estos consumibles. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Carlos Porras, nuevamente muchas gracias. Qué gusto volverlo a ver. Nos hemos encontrado ya varias veces en estos escenarios. El ingeniero Carlos Porras, pues obviamente es la persona que conoce mucho el sistema de metrología legal, pues que obviamente quedó enmarcado para las estaciones de servicio para garantizar que un galón sea un galón y se ha realizado en buena parte del país a través de, digamos que del consorcio de verificación metrológica con esa delegación que les entregó la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ingeniero Porras, ¿cómo ha avanzado y qué regiones aún no cuentan con este proceso que es requerido en la lista de chequeo de la resolución 40198? Perfecto, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Fendi Petróleo por extendernos la invitación. Y claro que estamos presentes porque nos interesa retroalimentar al gremio de todo lo que estamos haciendo desde el Consorcio de Verificación Metrológica. Creo que son muy buenas noticias las que tengo para comentarles hoy. De acuerdo a la estadística revisado, íbamos en 3.210 estaciones de servicio. Entonces, aquí los números se están multiplicando casi que por 4. En el año 2018 habíamos verificado 13.900 mangueras y hasta anoche 31.900 mangueras. ¿Qué significa esto? Que en estos años de evolución, pues los números se han multiplicado por 4 o por 5. Siempre ha sido obligatorio. En el año 2018 era igualmente obligatorio que ahora. Pero ¿qué ha pasado? Que el sector se ha concientizado. Las estaciones de servicio se han concientizado de la importancia, en primer lugar, de contar con mediciones justas en sus establecimientos, en sus estaciones de servicio. Y eso es digno de encomio. Lo pongo aquí sobre la mesa. De verdad que felicitaciones a las estaciones de servicio. Obviamente, la siguiente pregunta es, ¿y qué ha pasado con los no conformes, con aquellos surtidores, aquellas mangueras que se detectaron eran no conformes? ¿Cómo ha venido evolucionando ese proceso ahora, al año 2023? Eran no conformes, ¿cómo ha venido evolucionando ese proceso ahora, al año 2023? Ha habido inversión de parte de las estaciones de servicio y coincido completamente con los panelistas anteriores. Hemos visto inversión. Teníamos al principio muchas surtidores, muchas estaciones de servicio con equipos completamente análogos, ¿sí? Eso ya casi que no hay, casi que no hay. Tenemos ahora todos digitales y el tema de los no conformes se ha reducido en más de un 70%. Ante los ojos de la superintendencia también es muy bueno. ¿Sí? La super no es que quiera sancionar, sino que sencillamente si no se cumple la norma, pues ellos actúan. Pero encontrar que hemos reducido en estos 5 años de operación el producto no conforme en más de un 70% es una excelente noticia que queremos compartir aquí con todos ustedes. Entonces, desde el Consorcio de Verificación Metrológica vemos con muy buenos ojos, toda esta evolución que se ha dado a partir de disposiciones de, en este caso, la entidad pública, la Superintendencia de Industria y Comercio. No se estaba haciendo, siempre fue obligatorio. El tema de la metrología legal no nació con la 77507 en el año 2016, viene de muchísimos años atrás. Pero ahora tenemos datos que nos permiten, con evidencia objetiva, garantizar que sí ha habido una evolución y muy positiva en este tema. ¿A dónde no hemos podido llegar? En nuestras 6 diferentes regionales han llegado casi que a todos los municipios del país, pero por temas de orden público no hemos podido llegar a algunos. Por primera vez vamos a llegar hemos llegado en el departamento de Arauca, por ejemplo, a Tame, pero a Saravena no hemos podido llegar. Esta semana ya estamos en Tame capital. Hemos estado obviamente en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, etcétera, etcétera, pero hay sitios públicos. Pero en la inmensa mayoría de municipios hemos podido llegar. Recuerden que nosotros nos movemos primeramente en los municipios que la superintendencia consideró eran prioritarios. Con ellos nos hemos podido mover. Las excepciones son las de orden público, ¿sí? Los temas de orden público, allí no hemos podido llegar en algunos municipios y en algunas experiencias que no han sido como muy positivas para nosotros. Pero tengan la plena garantía que en la medida en que las condiciones lo permitan, nosotros estaremos haciendo presencia, porque es muy bonito ver cómo evoluciona el tema. Partimos de una línea base que no sabíamos dónde estaba, pensábamos que estaba muy abajo y resulta que no estaba tan abajo. Y hoy, 5 años después, pues los resultados hablan por sí solos de haber implementado esta política de control metrológico con este nuevo enfoque que permite que los ciudadanos tengan medidas justas cada vez que se acercan a una estación de servicio y tengan un sello amarillo. Entonces, ejercicio muy bonito y que nos beneficia absolutamente a todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Porras. De hecho, habíamos invitado también a la Superintendencia de Industria y Comercio a este panel, porque era supremamente también importante contar con el concepto de ellos, cómo había evolucionado para ellos ese tema de la garantía que se busca pues con el control metrológico.
Bueno, desafortunadamente no llegaron, entonces, pero bueno, para la próxima también los invitaremos. Volviendo al tema de las estaciones que están ya, digamos, al otro lado en el proceso de inspección, ingeniera Luisa Fernanda París, usted nos da unos datos, 55%, pero posiblemente a agosto ya tengamos un poco de crecimiento en esas estadísticas. ¿Qué va a pasar a partir del 55%, pero posiblemente a agosto ya tengamos un poco de crecimiento en esas estadísticas? ¿Qué va a pasar a partir del 2 de octubre que vence, estamos a escasos días, que vence ese nuevo plazo para que las estaciones de servicio estén ya con el proceso de inspección? ¿Cuál es el plan B que ustedes tienen para no dejar algunos municipios pues, que pueden quedar con desabastecimiento por la falta de este proceso? Pues digamos que lo que hemos identificado es que, digamos, todavía estamos, o lo que estamos haciendo es esperar hasta dar lo más, digamos, la fecha más lejana pero cercana al 2 de octubre para conocer realmente la estadística final que nos dé como las posibilidades sobre las tomas de decisiones que tenemos que tener. Y esto entonces, digamos que con los entes certificadores, pues digamos que ya hicimos una solicitud para ver ellos qué base de datos cuentan, porque puede diferir de la que hoy en día se encuentra en SICOM. Sin embargo, digamos que lo que hemos identificado es que con ese porcentaje que posiblemente quede sin certificación vamos a identificar como caso a caso qué es lo que está pasando, que justamente también fue el mensaje que se dio el 2 de, pues hacia abril de este año. Entonces, pues como lo dije hace un momento, nosotros tampoco podemos dejar de abastecer o pues generar el abastecimiento y la prestación del servicio público. Entonces vamos a identificar cuáles son los casos que se estén presentando en ese porcentaje del 30-20% que esté quedándose sin certificación. Hemos identificado y son algunos casos particulares que son como las estaciones de servicio fluviales, automotrices, son un cambio ahí que se están haciendo que podemos hacer. Y adicionalmente son otros departamentos, sobre digamos el departamento de Nariño, que también, pues digamos, este año se vio golpeado por las afectaciones que tuvimos en el derrumbe de Rosas Cauca. Entonces, es otra población que también hemos identificado que posiblemente por eso también se pueda estar teniendo una demora adicional en la certificación. Pero lo que, digamos, te cuento, estamos esperando es a tener la información adicional que nos entreguen los certificadores y completarla con la que tenemos en SICOM, y pues ahí tomaremos las medidas que tengamos que tomar pues para no afectar el abastecimiento del país. Pero pues digamos que sí que hemos querido y hemos sido muy insistentes como con esos casos de algunas estaciones de servicio que ni siquiera han hecho la solicitud a los entes de certificadores. Entonces esos son casos que sí, digamos, ya llevamos, tú lo has dicho, casi 3 años en este trabajo, y pues de la mano de ustedes también se ha podido generar esa notificación a lo largo de todas las estaciones. Pero en esos casos que no tenemos, digamos, como ni siquiera el acceso al ente certificador, pues ahí sí es muy difícil, digamos, contar con un no bloqueo, pero pues es lo que estamos revisando. Ok. Hay una situación, ingeniera, y es, y yo creo que a todos los directores ejecutivos del país los llaman, los distribuidores minoristas, le dicen, yo radiqué hace 3 o 4 meses y uno mira en la página SICOM o el proceso cómo va y dice, está en trámite, porque recuerdan que salió una resolución que todos los procesos de inspección había que mandarlos primero al ministerio, que anteriormente pues el certificado de conformidad que era anteriormente, pues uno lo colgaba directamente en la página del SICOM. Entonces, ¿qué está pasando y cómo va ese proceso de los que el certificado de conformidad que era anteriormente, pues uno lo colgaba directamente en la página del SICOM? Entonces, ¿qué está pasando y cómo va ese proceso de los que ya radicaron y qué mensaje le podemos dar a los distribuidores para que estén tranquilos frente a eso? Sí, gracias. Y justo lo iba a mencionar y lo olvidé en la anterior intervención.
y es contar un poco qué fue lo que pasó y por qué nuevamente entraron muchas disposiciones que antes estaban completamente delegadas en SICOM. Y fue que cuando yo, digamos, entré hasta este cargo, identifiqué que no todos los procesos que se estaban haciendo de la mejor manera. Y esto no afectaba a SICOM o afectaba al ministerio, sino estaba afectando a la gente de la cadena y por lo tanto al usuario final, y era que identificamos que no todos los requisitos se estaban revisando de la mejor manera. Entonces, ¿qué hicimos? A principios de este año, volver a retomar algunas disposiciones que se estaban teniendo ya en SICOM, identificar dónde se estaban presentando falencias y ya estas, digamos, el tema de certificados de inspección y de pólizas RCE, ya están completamente delegadas a SICOM. Digamos, hicimos una tarea de capacitar a las personas de SICOM porque también el personal SICOM creció y cambió. Lo que hicimos fue capacitar en los procedimientos que tenían que autorizar, porque lo que te digo, no queríamos que las cosas se estuvieran presentando mal. Ya tuvimos a finales del año pasado una afectación con un agente de la cadena. Entonces, ¿qué hicimos? Retomar estas funciones, revisar qué se estaba haciendo. Claramente eso hizo que se generaran unas demoras en los trámites, pero ¿qué hicimos? Mejorar la forma en la que se estaban haciendo, porque no necesariamente como se estaba haciéndose bien. Entonces, pues contarte que ya hoy en día, pues actualmente nos encontramos solamente, digamos, con esos, digamos, en tiempos. Y frente a la última pregunta que me hiciste, digamos que las estaciones de servicio, si ya realizaron la solicitud o el trámite ante tanto SICOM o el Ministerio de Minas, nuevamente no lo tendrían que volver a hacer porque pues ya se encuentra en su proceso de actualización. Entonces, pues no tendría por qué volverse a radicar. Okay. Concluyo de esa respuesta que quienes ya tienen los radicados y que están en proceso no van a tener ningún inconveniente el 2 de octubre. No, porque tendría que estar cubierto, digamos, en los tiempos. Y como ya se encuentra trabajando, igualmente con la información que nos pasen los certificadores, tendría que completarse. Ok. Muy bien, muchas gracias. María Isabel, el sector que es el último eslabón de la cadena, usted como empresaria que revisa muy bien sus cuentas, eslabón de la cadena, usted como empresaria que revisa muy bien sus cuentas, los costos de esta reglamentación técnica, ¿cómo los ha visto? ¿Cómo los cataloga y cuánto puede cuantificarse el costo de esta reglamentación técnica para una empresaria como usted? Alberto, y a todos, gracias. La cosa no está fácil, es complejo. Cumplir al 100% sabiendo que tenemos tiempo de hacer otras cosas es de planificarnos y ahora los números no dan. Como decía usted ahorita, nosotros tenemos pistolas y elementos que se cambian continuamente de otras marcas diferentes a las que hoy el decreto dice y funcionan bien, van bien, pero tenemos que cambiarlas, sí o sí. Entonces los costos ahí ya se triplican. Lo del retier que decía ya se triplican. Lo del retier que decía el ingeniero John, sí, nos dan espacio a hacer un certificado eléctrico, digámoslo así, pero cuando usted ya sabe que puede venir otro cambio, es preferible entrar al retier de una vez y hacer todas esas cosas de una vez. Entonces, digamos, nosotros por estación no es menos de 200 millones de pesos, no lo es. ¿Por qué? Porque como dice, hay instalaciones donde el mantenimiento hay que hacerse completo, donde las trampas de grasa, donde las rejillas perimetrales, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y pues en lo electrónico, inmensamente costoso todo, y el dólar no nos ayudó mucho. De hace 2 años a hoy ha subido inmensamente. ¿Qué pedimos nosotros? Ayúdenos a continuar. Este es el negocio de nuestras familias, es el negocio que nos lo ha dado todo y somos los que soportamos la movilidad de Colombia. Sabe que lo estamos haciendo. Me quedo sorprendida con las cifras del doctor, que vamos en un 70%, donde la gente está comprometida que lo tenemos que hacer y hacerlo bien. Entonces yo pienso que eso debe quedar en el oído de la doctora, donde no es que nos quedamos ahí congelados, sino que lo estamos haciendo y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero a veces, como dice él,
hay cosas que se salen de las manos. ¿Qué queremos hacerlo? Y eso se lo puedo jurar y lo hablo por mí y por todos los que estamos aquí, que somos empresa de familia. Queremos seguir, queremos continuar, pero necesitamos parte del gobierno un poquitico de ayuda y de confianza hacia nosotros, que no lo hacemos mal, que cuando de pronto encuentran algo mal no es porque lo tengamos aquí. A veces nos equivocamos, somos manejados por humanos y tenemos gente que a veces no lo hace bien, pero queremos hacerlo lo mejor posible. Muy bien, María Isabel. Ingeniero Eric, los entes de inspección han sido desde el principio, algunos, por la interpretación que hacían de la resolución 4198. Y se lo digo con conocimiento de materia. Yo soy el presidente ejecutivo del gremio en Risaralda. Y esto pues habida cuenta que unos pedían unas cosas, para otros no era relevante. ¿Cómo conciliar y unificar estos criterios sobre la base de una reglamentación técnica que no puede generar interpretaciones? ¿O cómo se han articulado ustedes con el ministerio para hacer, digamos, de este proceso pues algo práctico, sin desconocer pues obviamente el requerimiento? Bueno, José, definitivamente, José Alberto, en este tema siempre hay un elemento en el que hemos estado lidiando con él como organismos, incluso todos los organismos internamente. Conozco también que nuestro acreditador ONAC hace ejercicios de homogeneización de criterios, buscando que los criterios cada vez se evalúen de forma idéntica en cada una de las instalaciones o los organismos que revisan. En el caso de nosotros, como organismos de inspección, buscamos la unidad de criterio entre nuestros inspectores, porque es bien cierto que es un solo reglamento, ¿no? Y es un mismo requisito, pero la instalación o las instalaciones son particulares, no son copias una de las otras. Entonces, la aplicación de un mismo requisito para una instalación puede variar entre una y otra instalación, ¿sí? Entonces, es algo con lo que lidiamos de manera permanente. Sin embargo, creo que este aporte en este reglamento técnico hay un elemento muy importante que se dejó definido en el ministerio, y es una lista de chequeo, una lista de verificación que da una orientación sobre cómo se evalúa un requisito. Internamente, los organismos también tenemos nuestros propios elementos y tenemos nuestras propias guías de evaluación, guías de criterio que lleva un evaluador para que se guíe en relación a cómo debe ejecutar la evaluación de un requisito. Entonces, en el momento en el que algún miembro de la cadena de abastecimiento tenga alguna dificultad con la evaluación de un requisito, puede solicitar que se revise frente a esas guías de criterios, a esas listas de chequeo, para que el ejercicio se haga de forma correcta. Es como cuando tratamos de hacer una firma, ¿no? La firma es nuestra firma, pero nunca nos sale idéntica, ¿sí? Es porque definitivamente ahí hay algunos elementos que generan una variación. Yo creo que en este momento con el ministerio estamos haciendo un ejercicio que se hace muy poco en muy pocos escenarios. En este momento, sabiendo que a nivel país hemos estado estableciendo mesas permanentes con el ministerio para identificar cada uno de los elementos específicos que se van presentando en las instalaciones. Es así que hemos llevado casos específicos de una estación específica a una reunión y tratamos de buscarle cuál es la salida que pudiera tener para generar cumplimiento. En este momento hemos articulado una mesa de trabajo conjunta con el ministerio y permanente. La tenemos todo este año y ya la tenemos incluso agendada hasta final de año. Perfecto. Pero mire, qué interesante saber de que toman en cuenta la especificidad que tiene cada estación de servicio y no una tabla rasa donde efectivamente las condiciones, por obvias razones, son diferentes de cada estación de servicio. Hay cosas que, claro, que son normales en una estación de servicio, pero la construcción y demás, pues varía. Ingeniero Carlos Porras, me quedó una duda frente a la respuesta que nos dio ahorita sobre el avance que ha tenido pues, el proceso de control metrológico, porque nosotros tenemos estaciones de servicio que nos llaman y nos dicen, por aquí nunca han venido, ¿qué hago?
que tengo que llamar a los funcionarios o qué hago? ¿Cuál es la respuesta para esas estaciones de servicio? Bueno, para responder esa pregunta, recuerden que tienen prioridad aquellos municipios que fueron señalados por la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Ya los municipios que no fueron mencionados, nosotros vamos siempre y cuando las condiciones de seguridad nos lo permitan hacer. Aprovecho para comentar del convenio que se firmó con Soldicón. Lo único que tienen que hacer es manifestar el interés. Levanten la mano, manifiesten el interés y allá hay un convenio que se firmó con Soldicón. Lo único que tienen que hacer es manifestar el interés. Levanten la mano, manifiesten el interés y allá hay una cofinanciación bien interesante para que cubra el costo de la verificación metrológica. Digamos, no hay excusa, ¿sí? Porque Soldicón ha hecho un esfuerzo, no soy de Soldicón, pero ha hecho un esfuerzo muy grande Soldicón para poder cubrir hasta, voy a decir el valor, 800.000 pesos, ¿sí? La verificación metrológica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Levantar la mano, ¿cierto? Nos contactan a nosotros, por favor, y nos dicen dónde están ubicados y nosotros les entramos en contacto con ustedes y ya coordinamos toda la parte de cuándo se hace la visita. Es sencillo, lo único que tienen que hacer es levantar la mano, manifestar el interés, ¿cierto? Y ya, y nos avisan. Tan sencillo como eso, no es más. Cuando hacen ese ejercicio, cuando se hace ese ejercicio de entrar a ese link que el Fondo Soldicón tiene y simplemente en la factura les llega el descuento automático. Si tiene muy pocas mangueras, pues digamos el auxilio es hasta 800.000 pesos. El que tenga mucho más mangueras y unidades de medida, pues obviamente si se pasa de ese tope, pues paga el excedente. Así es, así es. Entonces, aprovechen que el Fondo Soldicón destinó recursos para hacer esta actividad, ¿sí? Sencillamente, manifiesten el interés, ustedes entran a la página web de Soldicón, ahí está el formato, lo diligencian, se lo envían a Soldicón, nos lo envían a nosotros y ya, nosotros vamos. Muy bien, y aprovecho también para otra cuña. Los procesos de inspección también tienen un auxilio del Fondo Soldicón de 1 millón de pesos. Ese sí es de 1 millón de pesos porque se vale un poquito más, pero se da hasta 1 millón de pesos. Entonces, sí, eso es. Ingeniera Luisa, y ya como para ir terminando, hay un alto grado de inconformismo del sector minorista, sobre todo en los últimos meses, por los canales de comunicación que hay con el ministerio. Nosotros hemos entendido que hubo unos cambios sustanciales con la entrada del nuevo gobierno, pero ¿cómo y qué está articulando el ministerio para volver a tener esos canales de comunicación con los distribuidores minoristas? Yo creo que nosotros podíamos llamar a cualquier funcionario del ministerio, tenemos un proceso represado o tal requerimiento, y uno encontraba esos canales de comunicación. ¿Cómo van con eso, ingeniera Luisa? Bueno, pues justamente como lo comentaba ahorita, nosotros empezamos desde que asumí estas funciones desde cero a ver qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal, porque nuevamente yo identifiqué que algunos procesos, asumí estas funciones desde cero a ver qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal, porque nuevamente yo identifiqué que algunos procesos, tanto en SICOM como en el grupo Downstream al que represento, se estaban haciendo no de la mejor manera. Entonces, precisamente en el principio de este año, claramente las solicitudes fueron creciendo y la comunicación no fue tan rápida como si se estaba haciendo en el pasado. Pero ¿qué te puedo contar? Digamos que efectivamente ahorita nos encontramos al día en la respuesta, digamos en los tiempos establecidos que por normatividad están estableciéndose, y adicionalmente que SICOM, pues dado que SICOM ya tiene, pues ya asume la responsabilidad de la revisión de los certificados de inspección y de pólizas, SICOM creó un número de atención directa a cualquier caso y ese está 24/7 todos los días del mes. Es un número, si quiere escribir a cualquier momento, y es para atender las dudas que son los casos que están directamente de SICOM, no solamente de certificados de inspección o pólizas, sino de que mi cambio de operador, que mi cambio de estación de servicio, que mi cambio de propietario, todos esos casos se pueden revisar a través de esa línea de atención.
Adicionalmente, pues nosotros hemos trabajado de la mano con la Oficina de Participación Ciudadana del Ministerio, precisamente porque la Oficina de Participación Ciudadana también es la primera cara que tiene hacia la ciudadanía, y si nuevamente no se sabía bien cómo eran los procesos, pues la información no iba a salir de la mejor manera. Entonces, también trabajamos en capacitaciones con el Grupo de Participación Ciudadana para que el enlace fuera más rápido, y ya con ellos se ha identificado qué funcionario, digamos, tiene el proceso, y digamos como que a través de toda la articulación podemos agilizar. Pero pues es contarte eso. Muy bien, ya para terminar, yo sí quisiera solicitarle, bueno, aquí tengo otra pregunta para… ¿Hay alguna, ingeniero Eric Correa, hay alguna claridad que desde el organismo de inspección se deba hacer tanto al regulador como a los distribuidores minoristas para hacer una, ahora que se habla de transición, una transición del 1073 al 4198? Sí, José Alberto, yo creo que es importante que el distribuidor minorista dé un análisis detallado, minucioso al reglamento técnico. Creo que el impacto que se puede generar a nivel económico se puede disminuir en la medida en que tengamos bien claras cuáles son las condiciones que se necesitan para cada fase de la aplicación del reglamento. Este reglamento es un reglamento que creo que ha sido acertada la medida de ser progresivo, es decir, no todos los requisitos aplican. Ahí es donde se aprovecha a veces, algunos miembros del sector a asesorar para que se compren más elementos de lo que de verdad necesita para la fase en la que se encuentra la estación de servicio. Es decir, hay requisitos básicos que se necesitaban inicialmente para la certificación, y luego para ir haciendo algunas compras, algunas adaptaciones, algunos cambios, pero si lo leemos detalladamente, el reglamento nos da bien la guía. Entonces, yo creo que los organismos de certificación, los organismos de inspección en este caso, somos un aliado. No somos el organismo que llega para ver cuándo lo bloquean, ¿sí? Somos un aliado. Tenemos que trabajar en llave con la estación de servicio. De esa manera se minimiza el impacto económico que tiene para que la estación de servicio haga solo lo que le toca hacer en el momento en el que está la estación de servicio en cuanto al reglamento técnico. Entonces, creo que hacerse de un organismo de inspección, consultarle al organismo de inspección, consultarle al ministerio en el caso que sea requerido, es parte de lo que le permitiría a la estación de servicio hacer una buena transición en este reglamento técnico. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, María Isabel, ¿alguna petición o sugerencia que de los distribuidores minoristas, usted en su representación, deba hacer aprovechando la presencia de la ingeniera Luisa Fernanda? Ya se lo dije, que esté completamente segura que todo este gremio quiere hacerlo bien, de la mano de ustedes, pero necesitamos un poquito de apoyo, de seguridad de ustedes hacia nosotros, que aquí queremos seguir siendo familias que vivimos y no que sobrevivimos de este negocio, porque se trata de 6.000 empleos, de miles de millones de impuestos que recogemos y una movilidad del 100% del país. Entonces, esté completamente segura que todos los que estamos aquí y los que no pudieron venir, queremos hacerlo bien, al 100%, porque este es el negocio del futuro de mis hijas y el futuro de todos los que estamos aquí. Muchas gracias por venir. La verdad, muy contenta de escucharla, de que abre espacios nuevos para nosotros, porque aquí tenemos que trabajar en conjunto, en una sinergia de que vamos por un mejor país. ¿Para qué? Para nuestro futuro. Es por lo único que estamos aquí. Gracias. Así es, muy bien. 6.280 estaciones de servicio en este momento, generamos más de 50.000 empleos de manera directa, el promedio son 8.9 por estación de servicio, más de 100.000 empleos de manera indirecta a través de otras unidades de negocio, generamos más de 7.2 billones de impuestos sobre tasa, impuesto global, carbono, etcétera, etcétera. O sea, somos un sector que movemos al país, que le generamos recursos, desarrollo. Por último, su mensaje final, ingeniera Luisa. Muchas gracias
le reitero por su especial deferencia con Fendipetróleo. No, pues digamos que creo que lo he manifestado durante todo el panel y es un mensaje que también viene desde el ministro y se ha dado desde este gobierno, y es que es un ministerio de puertas abiertas. Nosotros, digamos, lo que yo he intentado hacer desde que estoy acá es que frente a cada acto administrativo que estemos estableciendo lo hacemos en mesas de trabajo, y lo he hecho con todos los actos administrativos, sea para el minorista, para el mayorista, para el refinador, para el abastecimiento, todos he hecho mesas de trabajo, y justamente se vienen 2 actos administrativos que nos pegan a todos los agentes y a todos los usuarios, que es la modificación de la 31.100, de la resolución 31.100, y adicionalmente los requisitos a los agentes, porque hoy el ministerio tiene pues delegada la función de establecer cuáles son los requisitos, es decir, lo que está en el decreto 1073 ya está en manos del Ministerio de Minas, ya no es a través de decreto, sino a través de resolución. Entonces, frente a estos 2 retos que se nos vienen, nuevamente abrir las puertas a los agentes, porque como lo dije al inicio, son ustedes quienes están enfrentándose a sus infraestructuras, a la gente, al servicio público, que para nosotros es vital, porque pues es esencial para establecer otras actividades económicas. Entonces, pues nada, mi mensaje es que pues estamos abiertos a escucharlos desde que llegué, y pues así seguiremos con los siguientes actos administrativos. Muchas gracias, ingeniera. Mañana también la tendremos, Dios mediante, en el panel sobre zonas de frontera. Gracias, ingeniera. Mañana también la tendremos, Dios mediante, en el panel sobre zonas de frontera. Ingeniero Carlos, su mensaje final. De parte del Consorcio Verificación Metrológica y el rol que tenemos como organismo asignado por la Superintendencia de Industria y Comercio, el mensaje es que sigamos trabajando para tener mediciones justas en el país. Vamos en la dirección correcta, las cifras nos respaldan y es un esfuerzo de absolutamente todos. Entonces, continuemos y avancemos. Muchas gracias. Ingeniero Eric, su mensaje final. Bien, creo que Fendipetróleo y el Ministerio han hecho un trabajo importante en cuanto a conseguir estos espacios que nos permitan siempre estar afinando este proceso de evolución de la aplicación de este primer reglamento técnico para las estaciones de combustibles líquidos. Él es el que va a orientar de manera correcta y ecuánime cuáles son los requisitos que le aplican para que el impacto sea el menor posible y la evolución y la progresividad de este reglamento sea adecuada. Okay. Muy bien, con esto terminamos, no sin antes decirles que el sector de la distribución minorista está comprometido con el desarrollo del país, está comprometido con el cumplimiento de la norma, la Constitución y la ley, y seguiremos con ese propósito, siempre con la resiliencia que nos ha acompañado y con la esperanza de tener mejor desarrollo para nuestros distribuidores minoristas y para nuestro sector. Así que muchas gracias y muy queridos por su participación. Agradecemos a los integrantes del panel Avances en la implementación del nuevo reglamento técnico.